Quizás el tema del dinero es interesante y podemos sentirnos así muchas veces cuando hablamos del dinero, ¿verdad? Como que es algo que en la iglesia, pues como que no deberíamos de tratarlo tanto, pero la realidad es que el dinero es parte de la vida, es una parte importante de la vida y tenemos que aprender a tener una relación sana, bíblica, correcta con el dinero. Y esto es difícil de alcanzar. La semana pasada estuve en una conferencia de pastores y luego me quedé a predicar el domingo en una iglesia en California. Y cuando terminé de predicar tenía que ir al aeropuerto para regresar y el pastor no me podía llevar al aeropuerto, que quedaba como a 1 hora. Entonces un diácono de la iglesia que el pastor ya me había dicho que era candidato a ser anciano de la iglesia, pues el diácono sería mi chofer para llevarme al aeropuerto. Entonces cuando estuve hablando con el hermano camino al aeropuerto, le pregunté acerca de su trabajo, me contó lo que él hacía, pero cuando íbamos más o menos a mitad de camino me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo, bueno, es que yo pasé 4 años preso. Me sorprendió, ¿verdad? No es común que un diácono, candidato a pastor, te diga que ha pasado 4 años preso. Entonces le pregunté, bueno, pero ¿cómo fue eso? Y me dijo que 15 años atrás, él y un socio suyo tenían una empresa que manejaba inversiones. Y le iba muy bien. Él, de hecho, tenía mucho dinero, era millonario. Tenía él personalmente más de 100 terrenos y casas que había adquirido. Le iba muy, muy bien en su trabajo cuando su socio se fue a México con 30 millones de dólares para nunca jamás ser visto más. Hermanos, tenemos que huir de la avaricia. La avaricia no define la esencia de quien somos. La avaricia no detiene la muerte y la avaricia te tiene un problema. Puedes ser rico en dinero y pobre para con Dios. Y esta es mi pregunta, ¿cuál es más importante? ¿Tener más dinero o ser rico para con Dios? Pues por lo menos aquí en la iglesia todos diríamos, bueno, no, sí hermano, ser rico para con Dios, ¿verdad? Pero muchas veces en el día a día de nuestra semana lo que realmente estamos priorizando es ser ricos. Somos pobres delante de Dios, pero lo que aspiramos es a tener dinero. ¿Has visto a personas que toda su vida está centrada en el dinero? También esta semana leía un artículo que decía que los jóvenes emprendedores de la generación Z ya no salen de fiesta, ya no toman alcohol, ya no tienen vida social, se centran exclusivamente en sus emprendimientos. Dicen, ¿por qué iría a una fiesta cuando puedo estar comenzando otra empresa? Un joven en este artículo se jactaba de que había enlazado varias semanas seguidas trabajando 92 horas por semana. 92 horas por semana. O sea, ¿cómo logras eso? O sea, es una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren llegar a ser el siguiente Elon Musk, que esta semana estuvo en las noticias porque se convirtió en el primer trillonario de la historia. O billonario en el sentido mexicano-español, ¿verdad? Las noticias, todos trillonarios. Bueno, los trillones no existen en las matemáticas en español, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, tienes un millonario, tienes el que tiene miles de millones, y luego tienes lo siguiente, que es billonario o trillonario. Primero en la historia. ¿Y sabes lo que aspiran esos jóvenes? Aspiran a seguir ser el siguiente Elon Musk. ¿Y sabes cómo lo ha logrado Elon Musk? Bueno, porque es brillante, pero porque él trabaja 92 horas a la semana. Él duerme en sus instalaciones donde él trabaja. Y las personas dicen, eso es lo máximo en la vida.
Y esa es su aspiración y aspiran a tener, y es un deseo desordenado, es avaricia. Y lo que Jesucristo nos dice es que nosotros tenemos que huir de la avaricia. Y entonces yo te pregunto si tú eres avaro. Seguramente dirás que no. No, claro que no, hermano. Yo no. Yo no. Pero Jesucristo expone la avaricia del corazón de ese hombre que se le acerca preguntándole acerca de la herencia. Y sabes, estoy seguro que ese hombre hubiera dicho, yo solo estoy pidiendo lo que es mío. Yo solo estoy pidiendo lo que es justo. Yo solo estoy pidiendo lo que me corresponde. Pero sabes, detrás de frases como esas muchas veces hay un corazón de avaricia. Hay un corazón que tiene una prioridad desordenada en el dinero, de adquirir más y más y más. ¿Y sabes lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, que es la avaricia? La avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Y a veces nosotros también luchamos con la avaricia. Y sabes, es posible que tú digas, mira, yo no lucho con la avaricia. O sea, yo no estoy aspirando a ser un millonario. Pero muchas veces nosotros sí estamos dándole una prioridad desmedida a cosas materiales. Absorbe nuestra vida, absorbe nuestra mente, consume nuestras prioridades. Y Dios nos advierte en contra de la avaricia. Nos dice que tenemos que huir de la avaricia. Tú dices, pero hermano, es que yo no soy avaro. Es que yo no quiero acumular más que los demás. Yo no quiero acumular mucho más de lo necesario, ¿verdad? Tú no estás manejando fondos de inversiones. Tú no tienes 100 terrenos y casas. Tú mucho menos aspiras a ser un billonario o trillonario. Tú te conformarías con poder pagar la cuenta de luz y del agua y no batallar para suplir la despensa de la semana. Bueno, si esa es tu situación, Jesús tiene algo que decirte a ti también. Porque en los siguientes versículos vamos a ver que hay un cambio de rumbo. Porque ya no va a hablar de la abundancia, de la avaricia, de la cantidad excesiva de posesiones. ¿Sabes de qué nos va a hablar? De las necesidades básicas. Mira el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? O sea, ya no estamos hablando de millones y billones y trillones, ahora estamos hablando de comida y vestimenta. Ese es el tema que ahora nos concierne, que probablemente es un poquito más cercano a la realidad de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Esa es mi carga. Yo necesito saber qué voy a comer, yo necesito saber cómo voy a comprar ropa para mi familia. Pero sabes, en medio de esas necesidades básicas, que son necesidades básicas, puede también existir un corazón de afán. Es lo que Jesucristo dice, no os afanéis. Entonces ahora nos está advirtiendo a no solamente huir de la avaricia, pero también nos está advirtiendo a luchar contra el afán. A luchar contra el afán. Y esa es la segunda instrucción para nosotros en este pasaje. Huimos de la avaricia, pero también tenemos que luchar contra el afán. Ahora, ¿qué es el afán? El afán es un poquito diferente a la avaricia. La avaricia es querer adquirir, pero la palabra afán es simplemente una palabra que comúnmente se traduce con la palabra preocupación. La preocupación. Esta palabra, de hecho, se usa en este mismo capítulo, el pasaje que predicó el pastor Daniel la semana pasada, el versículo 11, nos dice que no debemos de preocuparnos cuando somos arrestados y llevados ante las autoridades, y no debemos de preocuparnos por qué vamos a decir, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que tenemos que decir.
Ahora, quiero que te pongas en esa situación. ¿Cómo estaría el estado mental de la persona normal que ha sido arrestado por ser creyente y se va a presentar delante de las autoridades y tiene que argumentar por su libertad? O sea, si tú estuvieras en la cárcel, en la celda, y sabes que en pocas horas viene tu citatorio ante el juez, ¿cómo estarías? ¿En qué estarías pensando? Tu mente estaría, ¿verdad? Todo, ¿qué puedo decir? ¿Qué argumentos? ¿Cuáles son las leyes? Estarías pensando en todas estas cosas, intentando buscar algo que te libera. ¿Qué pasa con la situación económica a veces en nuestra propia mente? Ahí estamos en la mente, le estamos dando vueltas, vueltas, vueltas. No podemos dejar de pensar en lo económico. ¿Y sabe lo que Dios nos dice? Deja tu afán. Deja tu afán. ¿Cómo es una persona que está afanada por el dinero? Bueno, déjame darte algunas posibles características de esa persona y úsalo para evaluarte a ti mismo. ¿Ok? A ver si esto te describe, a ver si te identificas con una o más de estas cosas. La persona afanada piensa constantemente en el dinero. Le da vueltas y vueltas a su situación económica. Le quita el sueño. No puede dormir por estar pensando en eso. Constantemente está hablando del dinero con otras personas. Siente un alto nivel de estrés por su situación económica. Muchas veces ese estrés le hace estar enojado y molesto con su propia familia. Muchas veces ellos son los que lo sufren. A menudo está soñando de tener un nuevo trabajo donde va a ganar mucho más dinero y ya no tenga esos problemas. A veces las personas afanadas por el dinero se lanzan a perseguir proyectos que son muy arriesgados, pero como que prometen un dinero fácil. Y constantemente estas personas se ven absorbidos por su preocupación por el dinero. Incluso en la iglesia. Saben que deberían de ofrendar, que deberían de ser generosos, pero se justifican y usan excusas para decir, pero mira, es que yo no puedo porque mira mi situación económica. ¿Te identificaste con alguna de estas cualidades? ¿Alguna de estas características te describe a ti? Si te describe a ti, es probable que estás luchando con el afán. Y Dios nos advierte que tenemos que luchar contra el afán. Y nos dice cómo nosotros podemos luchar contra el afán. ¿Por qué no debemos de estar afanados? Y recuerda, la preocupación es comida y vestimenta, ¿verdad? Esas son las dos cosas que Jesucristo ya nos mencionó. Bueno, ahora nos da argumentos para que nosotros podamos descansar en Dios. Mira el versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Las aves del campo andan por ahí preocupadas, ¿verdad? Sembrando y segando y cosechando y guardándolo en graneros. No, vuelan por aquí, por allá y comen aquí y comen allá. ¿Sabes por qué? Porque Dios les provee ese alimento. Y aquí Jesucristo hace un argumento de menor a mayor. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de ti. De hecho, hay un antiguo canto, algunos de ustedes quizás lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo sentirme triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi herencia? Mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Yo soy feliz y canto, yo libre soy por Él. Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Ahora, una aclaración, hermanos, porque Jesús aquí no está condenando el trabajo diligente. No está condenando la planeación cuidadosa, ni el ahorro responsable. De hecho, en otros pasajes, la Biblia va a promover estas virtudes. ¿Qué está prohibiendo Jesús? El trabajo excesivo.
¿Qué está prohibiendo Jesús? La preocupación desmedida, el ahorro exagerado y mezquino, la confianza en ese ahorro. Eso es lo que Jesucristo está prohibiendo. Pero las aves nos presentan a nosotros un ejemplo de que nosotros podemos confiar en Dios. De hecho, mira lo ridículo que es el afán. ¿Puede el afán cambiar algo? Mira el versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Tú puedes hacerte más alto solo por preocuparte por eso? Claro que no. Otra vez es un argumento de menor a mayor. Si tú estás a punto de morir de hambre y no tienes ropa para tu cuerpo, no vas a estar preocupado si mides 1,60 o 1,70 o 1,80. Tú lo que necesitas es comida. Ahora, si tu preocupación no puede cambiar algo insignificante como tu altura, mucho menos puede cambiar cosas más importantes como la comida y la bebida. Si estás a punto de morirte de hambre, eso es lo importante. ¿Pero el afán soluciona algo? No, no soluciona nada, en absoluto soluciona algo. Entonces no debes de preocuparte. Entonces Jesucristo nos advierte en contra de afanarnos por el alimento, pero mira los versículos 27 y 28. Ahora que toca el tema de la vestimenta. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Las flores del campo, cuando brotan, están ahí preocupadas y afanadas. Ay, seré una flor bonita. Ay, ¿habrá otra flor más bonita que yo en el campo? Ay, tengo que trabajar 90 horas a la semana para hilar y para que mis pétalos sean los más hermosos del campo. ¿Así son las flores? No, las flores simplemente crecen. Y nos dice que Dios las viste y las viste con tanta gloria que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y otra vez viene el argumento de menor a mayor. Si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste a las flores, ¿va a dejar que sus hijos estén desnudos? Claro que no. Claro que no. Y es interesante notar aquí que Jesucristo señala uno de los problemas más importantes en todo este tema. ¿Cuál es la raíz del afán? Jesucristo dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea que si tú estás afanado por cosas económicas, tú estás dando evidencia de poca fe. Tu estrés, poca fe. Tu enojo y tu molestia por lo económico, poca fe. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Y quizás algunos de nosotros diríamos, no, yo no soy avaro. Pero ¿qué tal afanado? Estás demostrando esta poca fe. Jesucristo aquí expone que muchos de nosotros realmente sí tenemos una obsesión con el dinero. Mucho más allá de lo que pudiéramos pensar. Y nos advierte en contra de eso. Y entonces, si no debemos de estar afanados por el dinero y no debemos de tener avaricia por el dinero, ¿cómo debemos de vivir? Y en el resto del pasaje, Jesucristo nos explica cómo es que debemos de vivir. Y sabes, es interesante notar cómo es que el mundo nos sugiere que debemos de vivir. Esta semana escuchaba un podcast con un monje budista de la rama Shaolin. Los budistas también tienen, como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos los presbiterianos y los bautistas y los pentecostales. Bueno, ellos tienen sus diferentes ramas y una de las ramas es la rama Shaolin. Y este monje estaba describiendo cómo muchas veces las personas buscan su valor en sus posesiones, en sus posiciones en el mundo, sus logros, su estatus social. Y él decía que tenemos que soltar todas estas cosas.
que todas esas cosas son insignificantes. Y hasta por momentos yo decía, oye, suena bíblico, ¿verdad? Ya estaba estudiando este pasaje, decía, mira, pues por ahí va, ¿no? Pero claro, luego lo echó todo a perder. Y es curioso como muchas veces el mundo nos logra dar un diagnóstico del problema, pero no nos logra dar una solución certera. ¿Sabes cuál era su solución? Su solución era, mira, es que tú no puedes encontrar la paz cuando buscas la paz en todas esas cosas porque son externas y tú no controlas esas cosas. Tú no puedes controlar siempre cuánto dinero ganas y no puedes controlar lo que otros piensan de ti y hasta qué posiciones alcanzas. Entonces, lo que tú necesitas hacer es soltar todo eso y mirar hacia adentro, mirar hacia ti mismo. Porque tú puedes controlar lo que hay en ti mismo. Entonces lo que tú necesitas es soltar el dinero y los logros y el estatus, soltar tus inseguridades y tus temores y tus apegos y tus deseos y tus emociones. Y entonces ahí vas a encontrar la paz. Esa es la manera de encontrar la paz. No mirar hacia afuera, sí, no debemos de mirar hacia afuera, pero la solución es mirar hacia adentro. No, no es la solución y no es la solución que Jesucristo nos da. ¿Cuál es la solución que Jesucristo nos da? Mira lo que dice el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos afanados. Jesucristo dice, no estés afanado, no estés preocupado, no hagas lo que vas a comer y lo que vas a beber. Tu objetivo en la vida no es la prioridad para ti. Me encanta esas dos palabras al final del versículo. No estéis en ansiosa inquietud. Qué buena descripción del corazón de muchos de nosotros, ¿no es verdad? Ansiosa inquietud. La palabra es interesante porque destaca inestabilidad. Es algo que cuelga en el aire o que está en el agua y que por eso es inestable. De hecho, me llamó la atención porque la palabra griega es la palabra meteorizoma. Escuchamos la palabra meteoro ahí. ¿Por qué? Porque un meteoro está en el aire y no tiene una posición fija en el cielo. Se mueve. Es inestable. Se usaba de naves que están en el mar en una tormenta y las olas lo están arrastrando y el viento lo está arrojando y va de lado y sube y baja. Y qué perfecta descripción de la condición de nuestros corazones en muchas ocasiones, ¿no? Nos va mal económicamente y estamos afanados y entonces nuestra condición emocional sube y baja y somos arrastrados y arrojados por las diferentes circunstancias económicas que nos suceden. Si nos va bien, aquí estamos arriba. Si nos va mal, estamos aquí en el pozo y estamos atormentados. Me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque tiene la palabra tormenta en el centro. Y vivimos en medio de una tormenta en nuestros corazones porque así estamos afanados por las cosas materiales. Porque hemos hecho un ídolo de las cosas materiales. Y Jesucristo dice, no estéis así. Hay otra manera de vivir. Entonces no tienes que estar atormentado por lo que vas a comer y por lo que vas a beber. Y algunos dirán, sí, para el pastor es fácil. Él tiene apoyo misionero y se lo mandan en dólares. Sí, pero el dólar ya no es lo que antes era, ¿eh? No, para el pastor Daniel es fácil, le paga la iglesia. Lo mucho que le pagamos, ¿verdad? No, pero su esposa trabaja. Su esposa trabaja, entonces a él le va bien. Es fácil para el otro hermano, él tiene su propio negocio. Le va bien a otro hermano porque, bueno, es que él trabaja, pero luego también hace de Uber y entonces tiene un buen ingreso, pero es que mi situación es diferente. Yo no tengo otro remedio más que estar estresado y más que estar afanado, porque es que tú no sabes lo que es mi situación. ¿Sabes lo que Jesús te dice? Que estás viviendo como un inconverso. Estás viviendo como un inconverso.
Mira lo que dice el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Así vive el mundo. El Hijo de Dios no vive así. ¿Por qué no vive así? Porque Él tiene fe en algo. Tiene fe en su Padre celestial. Mira el resto del versículo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermano, tu afán es incredulidad. Tu afán demuestra una duda en la provisión de tu Padre amoroso. Y entonces no debes de estar afanado, no debes de estar buscando obsesionadamente las cosas de este mundo, las cosas como qué vas a comer y qué vas a vestir, qué es lo que debe de obsesionar tu corazón. Mira Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios. Entonces la alternativa que nosotros tenemos no es de mirar hacia afuera y encontrar nuestro valor en nuestras posesiones. Tampoco es mirar hacia adentro y encontrar una paz interior, que es el objetivo de nuestro corazón. La instrucción para nosotros que Cristo nos da es, mira, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Esto es lo que debe de llenar tu mente. Esto es lo que debería de llenar tu corazón. Ahora, vayamos por partes un momento. ¿Qué es el reino de Dios? Hay muchas maneras de explicarlo. Pudiéramos decir que el reino de Dios en un sentido es Cristo, porque Él es el Rey de Reyes. Es el que gobierna sobre el reino de Dios. Y cuando Cristo vino, Él dijo que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, en un sentido, el reino de Dios es Cristo. Tú debes de buscar a Cristo. No solamente debes de buscar a Cristo, el reino de Dios también es el Evangelio. Una de las descripciones más comunes del Evangelio en Lucas y en Hechos es el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es el mensaje que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, tomó carne humana, vivió entre nosotros una vida perfecta, sin pecado, y luego fue a la cruz y murió sobre la cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y ahora toda persona que pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, esa persona recibe el perdón de sus pecados, restaura su relación con Dios y recibe también la promesa de una vida futura eterna con Cristo. Ese es el Evangelio. Y las personas que son de Cristo creen ese mensaje. Y si tú estás aquí y tú no has creído ese mensaje, yo te invito a dejar de idolatrar las posesiones materiales y que tú pongas a Cristo en el centro de tu vida y tu corazón. Eso es el Evangelio. El Evangelio entonces es Cristo, el Evangelio es el reino, pero también el reino de Dios es una promesa. Porque aunque en cierto sentido el reino ya está entre nosotros, en otro sentido esperamos todavía el reino de Dios. Será un reino glorioso, ¿verdad? Lo estudiamos esta semana en grupos pequeños. ¿Cuál era el pasaje? Ahí en 2 de Pedro nos describía que un día todo este mundo va a ser deshecho y va a ser recreado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sabes, en ese mundo ya no habrá ninguna necesidad insatisfecha. Habrá una plena abundancia que suple nuestra necesidad. ¿No anhelas estar en ese mundo? Donde no tienes que estresarte ni preocuparte por qué vas a comer y qué vas a beber. Donde hay una abundancia plena, donde se suplen todas tus necesidades. ¿No será bonito ese mundo? ¿Sabes? Esperamos ese mundo, pero si tú eres hijo de Dios,
tú ya vives en ese mundo, donde todas tus necesidades son satisfechas suficientemente. Quizás no plenamente, pero sí suficientemente. Tú dices, pero hermano, ¿cómo dices eso? Tú no sabes las necesidades que yo tengo. Yo te lo digo porque Cristo te lo dice. Él dice, busca el reino de Dios. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Tu comida y tu vestimenta, todas estas cosas, Dios te las va a dar por añadido. Dios se va a encargar que tú las tengas. Y otra vez, no está promoviendo aquí la pereza, ni la despreocupación, ni la irresponsabilidad. Pero lo que está diciendo es que no tienes que obsesionarte con estas cosas. Y tú puedes saber que Cristo y Dios te va a proveer suficientemente todas las cosas que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Dios te lo dará por añadido. Entonces, eso es el reino de Dios. Pero ahora, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Hermanos, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Bueno, quiero que pienses un momento en cómo las personas buscan las posesiones materiales. ¿Qué hacen? Lo describimos hace un momento. Trabajan 80, 90 horas a la semana. Piensan en el dinero constantemente. Hablan del dinero constantemente. Constantemente inician nuevos proyectos, emprenden nuevos proyectos. ¿Para qué? Para ganar un poquito más de dinero. Si tienen que ir del trabajo a un segundo trabajo, lo hacen por ganar dinero. Ese mismo nivel de obsesión ahora debería de caracterizarte a ti cuando tú buscas el reino de Dios. Hablas de ello constantemente. Piensas en el reino de Dios constantemente. Piensas en Cristo. Piensas en la expansión del Evangelio. Piensas en el mundo venidero. Eso absorbe tu mente. Si tienes que dejar el trabajo para ir a servir a Dios, lo haces. Esto es buscar el reino. Estaba pensando que hay unas maneras muy simples como podemos buscar el reino. ¿Sabes cómo? Orando media hora. Orando media hora. A veces decimos, no, pues bueno, está bien una semana, pero es que mi vida es muy ocupada, es que tengo que ir a trabajar. Tienes que ir a ganar dinero, ¿verdad? Y tu prioridad está en ganar dinero, no en buscar el reino de Dios. ¿Sabes otra manera de poner la prioridad en el reino y buscar el reino de Dios? Ayunar. ¿Qué estás diciéndole a tu cuerpo? Le estás diciéndole a tu cuerpo, hay cosas más importantes que qué voy a comer. Y es buscar a Dios. Así buscamos el reino de Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos tiempo para sentarnos a los pies de Cristo. Estamos afanados y turbados con tantas cosas. Y nos hemos perdido la única cosa que es realmente importante. La única cosa que es esencial, que nadie nos puede quitar. Y es el reino de Dios. Cuando encontramos aquí en el pasaje las palabras de Jesucristo en el versículo 52, 32, notemos la ternura. No temáis. Va de la mano con el afán, ¿verdad? El afán que es temor. Estamos temorosos de qué nos va a pasar, cómo vamos a comer y vestir. No temáis, manada pequeña. Manada pequeña, noten eso. ¿Cómo te ve Jesús? Te ve como una oveja en su rebaño. Y si Él es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Y entonces puedes huir de la avaricia. Puedes luchar contra el afán.
porque tú sabes que Él te va a pastorear y que nada te va a faltar. No tienes que vivir en temor. ¿Por qué? Mira versículo 32. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí el argumento no es de menor a mayor, es al revés, es de mayor a menor. ¿Qué es lo que dice? Mira, si Dios te ha dado el reino de Dios, ¿cómo no te va a dar también que vas a comer y que vas a beber? Te ha dado el reino de Dios. Por supuesto que te va a dar lo que tú necesitas. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál debe ser nuestra relación con el dinero? Alguien me hizo esa pregunta esta semana y nunca me la habían hecho y estaba como que, bueno, pues no sé. ¿Sabes? Jesucristo aquí nos lo dice. Versículo 33. Vended lo que poseéis. ¿Qué hace el mundo? El mundo acumula. ¿Qué dice Dios? Vende lo que posees. No para hacer una mejor inversión necesariamente. Otra vez, Cristo no está peleado con buenas inversiones, pero ¿qué es lo que Él desea que hagamos? Vended lo que poseéis y dad limosnas. O sea, sé generoso. La vida no se trata de acumular, la vida se trata, sí, de ganar para luego poder dar, para poder ser generoso. Y cuando nosotros somos generosos, mira lo que hacemos. Hacemos bolsas que no se envejecen. Acumulamos tesoro en los cielos, un tesoro que no se agota. ¿Qué pasa con una buena cuenta bancaria? Le metes dinero ahí, pero luego llega al final del mes y dices, ¿pero a dónde se fue? No entiendo. Desapareció. Cuando tú haces tesoros en el cielo, esos tesoros nunca se desvanecen. Nunca se pierden. Tenemos esa provisión y nosotros podemos hacer un depósito en Banorte o en BBVA, pero también podemos hacer un depósito en el cielo. Y si lo pones en BBVA puede desaparecer. De hecho, puede ser que tú estás con tu dinero y dices, bueno, ¿qué debo de hacer? Cuando me hicieron esa pregunta, ¿cómo debe ser tu relación con el dinero? Pues estábamos ahí platicando. ¿Cómo debe ser? Y mencionamos 3 cosas. Te las menciono así, rapidito. Primero, tú debes tener el dinero y usar el dinero para proveer lo justo para tu familia. Que proveer lo justo para tu familia. No tienes que proveer cosas abundantes, no tienes que tener riquezas si Dios te los da, bien, pero debes de proveer lo justo para tu familia. 2, debes de ser ahorrativo. Debes de guardar una cantidad correcta para el futuro y los gastos del futuro. Y 3, debes de ser generoso. Tu dinero no es para ti. Tu dinero es para apoyar a personas necesitadas. Tu dinero es para aportar a la expansión del Evangelio. Para eso Dios te da dinero, para que seas generoso. Tu dinero nunca es para que tú acumules posesiones sobre la tierra. Debes de ser generoso. Esa debe ser nuestra relación con el dinero. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos acumulando tesoro en el cielo donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. ¿Sabes? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y se puede desvanecer en un instante. ¿Te acuerdas de mi chofer? Su socio huye a México, $30 millones y él pierde todo. Todo. Así es el dinero. Pueden desaparecer en un instante y sabes, si tú tienes 30 millones, si tienes 100 casas y terrenos, si manejas inversiones millonarias, si manejas un carro del año, si vives en la colonia más bonita de la ciudad, si vas a todos incluidos en tus vacaciones,
si vistes Dolce y Gabbana, nada de eso importa. Nada. Nada. ¿Sabes lo que importa? El reino de Dios. Y cuando tú haces esto, tú eres rico para con Dios. Cuando tú buscas su reino, tú eres rico para con Dios. Y cuando tú inviertes en el reino de Dios, otra vez vamos a ir a 2 de Pedro, lo hemos estudiado. ¿Sabes? Cuando tú eres diligente en tu fe, en añadir a tu fe, en buscar el reino de Dios, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si tú vives por lo material, puede llegar el momento donde tú eres rico en posesiones y eres pobre para con Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender lo que Cristo quiere enseñarnos en este pasaje. Y lo que Él quiere enseñarnos es que tenemos que hacer el reino de Dios nuestra obsesión. Haz el reino tu obsesión. Haz el reino el tesoro de tu corazón. Y sabes, esa es la clave de todo. Así termina el pasaje, ¿verdad? El pasaje dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y hermanos, Dios en su soberanía, en su pastoreo de tu vida, Él está orquestando todas las circunstancias de tu vida para que tú no vivas por las cosas materiales, sino que vivas por el reino. ¿Entiendes eso? Y si Él tiene que quitarte tus 30 millones y tus 100 terrenos y mandarte a la cárcel, Él lo hará para que tú conozcas la dicha mayor, la única dicha verdadera, que es vivir para el reino. Y tú dices, ¿qué malo es Dios? No, no es malo. Es porque Él quiere que tú conozcas el mayor tesoro, que poseas el mayor tesoro. Y no tiene nada que ver con BBVA o Banorte. Nada que ver con la colonia en la que vives o el carro que manejas o la ropa que vistes. Es Él, es el reino de Dios, es Cristo, es el Evangelio, es nuestra promesa futura. Eso es lo que nosotros valoramos, eso es lo que tiene valor infinito y eso es lo que Dios quiere que tú hagas tu obsesión y va a obrar en tu vida y va a hacer todo lo necesario para que tú entiendas que no es el dinero, sino es Cristo. Y quizás tú estás aquí y tú dices, mira, el dinero no es mi lucha, qué bueno, pero probablemente tienes otra lucha, otra idolatría en tu corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? En cuanto al dinero, alguien ha dicho algo que creo que es muy cierto y es esto. Mira, no importa, o el tema no es si tienes dinero. La pregunta es si el dinero te tiene a ti. Y hay personas que tienen mucho dinero, pero el dinero no les tiene a ellos. Y hay personas que no tienen nada de dinero, pero el dinero les tiene a ellos. Su corazón está enredado con el dinero. Porque el tema es, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la obsesión de tu corazón? Y lo que Dios quiere es que tú busques el reino. Que el reino sea tu obsesión, el tesoro de tu corazón. Y Dios va a orquestar las circunstancias de tu vida para que eso suceda. ¿Se acuerdan de mi chofer, diácono, expresidiario? Conforme hablábamos, me dijo que unos años después de estar en la cárcel, Dios empezó a obrar en su corazón. Y empezó a estudiar la Biblia 6 o 7 horas al día. Por meses. Hambre de la palabra. Escuchó un sermón expositivo y nunca había escuchado un sermón expositivo y dijo, ¿qué es eso? Se fue a una conferencia de predicación expositiva y como que se le abrieron los ojos como nunca se le habrían abierto los ojos y estudió la palabra y ahora quiere ser pastor.
Porque el tesoro de su corazón cambió del dinero al reino. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón también. Hermano, ¿cómo es tu relación con el dinero y las posesiones? Esa es la primera pregunta de reflexión. ¿Cómo es tu relación con el dinero y las posesiones? ¿Es una obsesión para ti? ¿Qué tal el dinero? ¿Tienes dinero? ¿O el dinero te tiene a ti? O sea, ¿dónde está tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Estás idolatrando el dinero? Y si es así, la tercera pregunta es para ti. ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo en tu vida para que busques el reino? Hermano, yo estoy convencido, yo estoy seguro que si tú luchas con la avaricia o el afán, Dios está obrando en tu vida ahora mismo para que tú hagas el reino tu tesoro. ¿Qué está haciendo en tu vida? Para que tú veas que el dinero o que cualquier otra cosa no se compara con el valor infinito del reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Esta es la clave de todo. Y si no está en el reino, vas a vivir una vida de incredulidad, de avaricia, de afán, de temor, de preocupación. Pero si el reino es tu tesoro, entonces podrás conocer la provisión y la paz que solamente Dios te puede dar. Hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en lo material o está en el reino?